descripto autobiográfica. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, primero quiero agradecer. Este año se cumplen 30 años que dicto seminarios en el Hospital Moyano, en vivo, allá, in situ, durante la mayor parte, y a partir de la cuestión de la pandemia y todo esto, se instaló la cuestión de la virtualidad. Quiero agradecer, cuando entré estaba a cargo el doctor Sisto, pasamos por distintos jefes, el doctor Moncherlón, la doctora Casín, el doctor Berretoni en su momento, y actualmente a cargo del Departamento de Docencia e Investigación está la doctora Elba Beatriz Tornese, a quien agradezco también este espacio. De la mano de Eleonora Servi, directora del curso, y aparte una querida amiga, colaboradora, profesional de primer nivel, Mónica Gamarra, a Andrea Vega. Bueno, en el programa ustedes tienen a todos nuestros docentes. Bueno, estoy yo también, digamos, que voy a tratar de hablarles algo acerca de estas cuestiones, y que, bueno, les voy a pedir sí, para que nos ordenemos, porque es probable que entren, que surjan preguntas, que cuando surjan, por favor, sepamos, ya empezamos con la psicosis, ¿no? Porque sepamos que ante la psicosis se nos van a generar preguntas en cascada. Entonces, lo primero que hay que hacer ante la psicosis es tranquilizarse. Está tranquilo, despacito. Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio con las preguntas. Ustedes ingresan la pregunta, las vamos a leer, si no las vamos a transcribir, y las vamos a ir respondiendo de a poquito por el, ¿cómo se llama? Por el grupo de WhatsApp, si no, va a ser una locura, si no, digamos. Quiero agregar que hoy yo tengo el enorme placer que una de las personas que componen nuestro grupo justamente de seminarios, Salomé Villalba, va a acompañarme en este trayecto por esta primera parte del caso ya. Dicho todo esto, si tienen ganas, empezamos. El año pasado, como les decía, les voy a dar una sugerencia. Si quieren la siguen, si no, no. Les sugiero tomar nota de algunos datos, porque lo que vamos a hablar no surge solamente de la lectura de la obra freudiana. Vamos a usar el texto de Amorortu, tomo 12, sino que tenemos algunos aportes que a lo largo de la historia se han hecho y que habitualmente para algunos ámbitos son bastante inéditos. Bueno, dicho esto, ustedes recordarán, los que estuvieron, si no lo agregamos ahora, que el año pasado estuvimos desempeñando todo un desarrollo a lo largo del año, como este año, los primeros miércoles de cada mes, salvo julio y diciembre, obviamente, acerca de la cuestión de la psicosis, que lo dividimos en una serie de clases. En resumidas cuentas, planteamos que el dilema de la psiquiatría frente a la psicosis, definamos primero, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de psicosis? Cuando hablamos de psicosis, estamos hablando de una afección mental que desordena y desorganiza profundamente el aparato psíquico. Una psicosis se mide
acorde al grado de desorden que produce mental en el aparato psíquico. Pues, ¿qué hablamos cuando hablamos de mental? Me parece que cuando uno va pensando los temas, los tiene que ir pensando hasta casi palabra por palabra. Nosotros tenemos dos definiciones de mental, una que es orgánica y otra que es psicoanalítica. La mente, para la psiquiatría clásica, se define fácilmente. La mente es la función del cerebro. El psicoanálisis, atravesado por un Freud que en 1900 nos pide que no confundamos el edificio con los andamios, es decir, a los órganos del sistema nervioso central con su modelo de aparato psíquico, la mente, para quienes somos psicoanalistas, es una construcción ideal del funcionamiento psíquico. Podría seguir desglosando con psíquico, hay toda una serie de palabras, porque uno sabe qué pasa, uno se acostumbra a veces a nombrar una palabra sin ver de dónde proviene, ¿no? Por ejemplo, psíquico tiene que ver con aquello investible por la libido, pero si yo me meto ahí, no salimos más. Así que tomemos que para el psicoanálisis el modelo es un modelo funcional. Las diversas disputas que existieron dentro de la psiquiatría clásica, con este nombre, desde este nombre que nos costaba tanto con Luz desglosar el año pasado, el von der Levern era, en donde se empezaba hablando del concepto de neurosis como enfermedad de los nervios, nervosis, neurosis, enfermedad de los nervios. ¿Y cuál era, por decir así, toda la postura de la primera psiquiatría? Plantear que las neurosis, dentro de las cuales estaban incluidas los trastornos que hoy llamamos psicosis, ojo con esto, implicaban siempre organicidad. Es decir, una afección del sistema nervioso central. Esto dio pie a lo que se llamaron los besanistas. Los antiguos psiquiatras se llamaban besanistas porque en realidad a lo que se dedicaban era a las enfermedades del cerebro, con este tipo de impacto sobre la personalidad. Bueno, la cosa fue evolucionando hasta llegar a una confrontación muy interesante que yo en el último tramo del año pasado encaré en las últimas clases, que fue la confrontación conceptual acerca de la psicosis entre Kraepelin y Freud. El modelo de Kraepelin apuntaba a pensar también lo orgánico como orgánico propiamente dicho y como orgánico funcional. En realidad, si bien planteaba dos opciones, no dejaba de tener un sentido, y voy a usar una palabrita filosófica, monista. Siempre el cerebro. El verdadero dualista dentro del problema de la psicosis es Freud. Porque Freud establece respecto de neurosis y psicosis dos pasos. El primero, que por otro lado hace a la definición de psicosis, en la psicosis lo que hay es una pérdida de la relación con la realidad. ¿Queda claro? Yo a veces puntúo un poquito, me callo un cachito, como para afirmar
algunos conceptos. En la psicosis, ¿qué se pierde? Se pierde la relación con la realidad, el sentido de realidad. Por eso les decía, si quieren tomen nota y después busquen estos conceptos. Básicamente, el principio de realidad. Entonces, lo que dice Freud es que respecto de la psicosis y de las neurosis, tomen nota de esto, atentamente, ambas, la neurosis y la psicosis, pierden la realidad. Un neurótico en transferencia perdió la realidad, porque el lugar que ocupa el analista no es de esa persona que es el analista, sino es ese lugar de la transferencia. Por eso muchos autores decían, por ejemplo Vinocourt, acerca de la transferencia, que es también un delirio, una suerte de psicosis normal. Porque en ese momento uno está hablando con el papá, con la mamá. Pero ¿qué pasa? Se da vuelta del diván, hace así con la cara y ve que no es el papá, que no es la mamá, que es este tipo, la tipa, con que me analizo. Entonces se recupera inmediatamente la realidad. ¿Entienden? Freud dice que la transferencia es una enfermedad que provocamos necesariamente, la transferencia analítica, una enfermedad que provocamos para curar otra enfermedad, que es la enfermedad que padece el sujeto, la afección que padece el sujeto, la neurosis. Y esto es muy importante porque en un neurótico inmediatamente recupera la realidad. ¿Qué pasa si fuera un psicótico? No recupera la realidad, no recupera esa realidad. Retorna de la pérdida de la realidad a través de gestar parches que le permiten dar a su historia y a su psiquis una continuidad. Ese parche se llama delirios y alucinación. En el caso de los pacientes que atendemos cada vez más frecuentemente, con modalidades fronterizas de funcionamiento, ustedes saben que yo hace años que trabajo con borderline, ese retorno de la pérdida de realidad, que es la pérdida de realidad que hay que tratar de descubrir, se da a partir de el pasaje al acto, el acting out, si quieren en su momento hacemos las diferencias, y las somatizaciones, la enfermedad psicosomática. No estoy diciendo que todas las personas que padecen enfermedades psicosomáticas sean borderline, por favor. Estoy diciendo que una forma de intentar recuperar la relación con la realidad puede ser lo que Green llama exclusión somática, cuya expresión es la manifestación psicosomática. Volvamos, porque si no yo me voy fácil. Entonces, lo que les estoy mostrando es que quien instala un verdadero dualismo dentro de la concepción de la psicosis se llamaba Sigmund Freud. Este año entonces vamos a trabajar Schreber, con lo cual vamos a empezar a trabajar a Schreber. Me voy a apoyar a algunas de las puntualizaciones. La verdad que si tuviéramos que meternos en todo el desarrollo sería imposible, pero quiero sí hacerles algunas puntualizaciones acerca de estas puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, dementia paranoides, descrito autobiográficamente, escrito entre el 10 y el 11, entre 1910 y 1911, y publicado en 1911. Después les voy a contar cómo veraneaba Freud. Vamos a hacer intrusos en el psicoanálisis, digamos, ¿no? Donde veraneaba, donde le gustaba, con quién iba, con quién no iba, todas esas cosas que en general
nos gusta mucho todo el psicoanálisis, nos metemos y sabemos hasta qué número calzaba Freud de zapatos, digamos, ¿no? Pero bueno, a tanto no voy a llegar, pero algo vamos a avanzar sobre este tema que tanto nos gusta. Varias ediciones en alemán, desde 1911 hasta 1973, traducciones al castellano desde 1932 a 1972, en donde está la última traducción. La última traducción con correcciones se hace en 1972. Ustedes imagínense, estamos hablando hace más de 50 años. Schreber, no sé si me das una manito, por favor, Emma o Lu, y me ponen el libro de Schreber para que todos veamos la tapa. Memorias de un enfermo nervioso, de Daniel Paul Schreber. Es un libro que tuvo mucho éxito en su momento y que describe la autobiografía que hace el doctor Daniel Paul Schreber sobre sí mismo y sobre cómo él concebía su propia historia y sus propios avatares, cosa que vamos a tratar de ir desentrañando con Salomé Villalba hoy. Gracias, chicos, con la publicación. Bueno, les decía, cómo Freud, Schreber, escribe las memorias en 1903. Tratemos de irnos ubicando en las épocas. Freud hay que tomarlo con las coordenadas de su época. 1903, uno podría decir, ¿qué le pasó a Freud? Que en 1903 no agarró a Freud, leía todo, estaba todo el día leyendo, no solo leyendo, pero leía mucho. En 1903, ¿y por qué no? Bueno, acuérdense que estábamos con el Freud de la interpretación de los sueños en 1900, psicopatología de la vida cotidiana en 1901, el libro del chiste en 1905, un Freud abocado a una serie de inquietudes, intereses, el comienzo de la relación con Jung. Y es interesante porque en un viaje excepcional de vacaciones que hace a Sicilia, con Ferenczi, yo se los voy a decir acá, hablando en idioma nuestro, ¿no? Si no, se los tendría que decir en alemán. Yo no sé cómo fue que Ferenczi le dijo a Freud, ¿por qué no te dejas de jorobar y lees a este tipo que no sabe lo que escribió? Te va a ayudar un montón. Freud tenía una cierta inapetencia respecto del problema de la psicosis, porque como no era médico de hospital, ni siquiera el psiquiatra, él era neurólogo infantil, en general estaba muy interesado, muy metido con la cuestión de la histeria, que ahí es donde tenemos un problema muy importante, porque ¿a qué lugares hubiera llegado Freud? Medio como decía Maradona, si esa noche no la hubiera dormido aquella noche. Lo que hubiera logrado Freud con la esquizofrenia, lo que hubiera logrado si se hubiera dado cuenta que empezó a meterse con la psicosis pegadito a la histeria, otra hubiera sido la historia de Freud con la esquizofrenia. Nos hubiera dado más datos. La cosa es que se van de vacaciones con Ferenczi y ahí Freud, el Freud de 1910, les decía antes, en Sicilia, porque a él no le gustaba mucho el mar. A Freud le gustaba la montaña. A Freud le gustaba mucho la montaña. Posiblemente porque como tenía una fobia a los trenes por la montaña son un poco menos habituales, se va en carruaje en aquella época. Ahora, tengan en cuenta que estamos hablando del Freud
de 1910, que ¿qué está escribiendo? Y esto es fundamental, para entender luego, más adelante, hoy no vamos a hablar de eso, lo vamos a tocar nada más, el problema, y acá quiero ser muy claro, de la relación entre la paranoia y los mecanismos paranoicos con la homosexualidad reprimida, no con la homosexualidad, con la homosexualidad reprimida, que son dos cosas distintas. ¿Queda claro? ¿Por qué les digo que es importante la época? Porque en ese momento Jung y otros amigos lo habían codeado, en esa época era amigo de Jung. Al año siguiente, bueno, por cosas que ya los que me conocen ya saben qué pienso de Jung, termina habiendo una pelea, un disidendo terrible entre ellos, y con Adler de paso. La cosa es que en esa época le habían dicho, che, maestro, ¿por qué no escribís algo de la sexualidad? Ya tuviste mucho con la histeria, ¿por qué no escribís un poco de sexualidad masculina? Y escribe 3 artículos alrededor del año 10 sobre sexualidad masculina. La época entre el 10 y el 11 son los años en los que Freud se dedica a la sexualidad masculina. Hay 3 artículos, después se los... Ahora, por no perder tiempo ahora nombrando cosas que nos alejan del trabajo. Pero esto es importante. Esto es importante porque en pleno pleito, cariño, amor y odio, ambivalencia, con los hombres con los cuales conformaban el círculo inicial, Freud se acerca al caso Schroeder y lo lee más o menos en el libro. Vamos a hacer un par de puntualizaciones acerca del problema de la paranoia. Voy a ir rápido porque yo la quiero escuchar a Salomé. Hay un manuscrito, les recomiendo que lean el manuscrito H y el manuscrito K. El manuscrito H, que es de 24 de enero de 1895, no importa, ahí se plantea que la paranoia es una neurosis de defensa y que su mecanismo principal es la proyección. Freud, de esa época, neurosis de defensa. ¿De dónde venía Freud? Describir las neuropsicosis de defensas y algunas aportaciones a la neuropsicosis de defensa. Entonces, ya nos está mostrando que hay una defensa que es la causa de la paranoia. Los médicos diríamos la patogenia, pero no interesa. Vamos a decir la causa de la paranoia. Y es la proyección. Es muy interesante el mecanismo de la proyección porque no se ocupa de él hasta 10, 15 años después. Esto está piola para tener en cuenta, para los que queremos pensar al psicoanálisis como un fenómeno integral, porque, a ver si alguien me da una mano, ¿quién se hace cargo de los mecanismos proyectivos al no hacerse cargo Freud? Una gran psicoanalista inglesa que se llamaba Melanie Klein, ¿no? Con la identificación proyectiva, introyectiva y todo lo de manuscrito H es una neurosis de defensa, la defensa es la fundamentalidad fundamental de la proyección. Un año después desarrolla el K, el manuscrito K, en el cual reafirma la pertenencia a las neuropsicosis de defensa. Y más adelante, la carta 125 nos va a asombrar con un término que va a retomar años más tarde. No tantos años más tarde, pero algunos años más tarde, porque va a decir que la paranoia entraña un retorno al temprano autoerotismo. O sea, que en la paranoia a lo que el sujeto vuelve
es a un autoerotismo primario. Autoerotismo implica en principio, la ausencia del objeto. O sea, el propio cuerpo es vamos a decir así, el que pulsa y al mismo tiempo el objeto de la pulsión autoerótica. Autoerotismo. Acuérdense que después viene autoerotismo, narcisismo. Pero esto vamos a ir despacito. Es necesario un nuevo acto psíquico para que el narcisismo se constituya después del autoerotismo. Pero acá ya nos cita al autoerotismo. Y luego esto va a seguir para adelante, va a haber una presentación de distintos temas de esta índole en congresos, y vamos a encontrar una serie de trabajos que están ligados a Schreber. Por favor, esto sí es fundamental. Porque es lo que luego uno, si hace una lectura sin una guía de lectura, yo por suerte he tenido grandes maestros que me han ayudado mucho en esto, se pierde. Ustedes tienen un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Año 1915. Podríamos llamar a esto temas sobre paranoia. Voy a apurar. Después vamos a tener sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, que va a tener que ver con esto. Formulaciones de los dos principios del acaecer psíquico. Introducción del narcisismo. No existe introducción al narcisismo. Es del narcisismo. Ojo con eso. Y pulsiones y destinos de pulsión. Hay otros trabajos. Corta, les cuento que según afirma el propio Freud en este historial, la edad en que cae enfermo, cuenta Freud que para él era un enigma. Investigaciones posteriores, por ejemplo, del doctor Baumeier. Yo acá tengo, no los voy a aburrir con esto, toda la historia clínica de Schreber. Pero aparentemente la edad en la cual cae enfermo es a sus 42 años. Que vayan atando cabo. Y en 1907 la esposa sufrió un ataque, lo cual precipitó rebrotes de sus dolencias. Digo, empezó con una enfermedad, después se reagudizó. Y Freud da una serie de antecedentes de la primera, segunda y tercera enfermedad, y algunos antecedentes también de la historia familiar, en donde vamos a destacar dos, porque si no se hace muy largo, si no yo después les mando material que tengo, lo puedo mandar por el grupo. Dicho sea de paso, si alguien no está en el grupo, podemos anotar mi celular, chicos, si quieren. Acá me mandan un WhatsApp y lo mandamos por el grupo de WhatsApp. Ahora doy mi celular, me mandan un mensaje y yo después los incorporo. Pero quiero decir, dos cosas. Un padre con tendencias homicidas, el gran doctor Schreber. Tendencias homicidas. Y un hermano que se suicida. De todos los hermanos que tenía Schreber. Nació el 25 de julio de 1942, era luterano. Era presidente del Senado, retirado. Presidente del Senado, el Senado no es una cuestión del Senado y diputados. Es la Corte Suprema, vamos a decir así, de Leipzig, de Sajonia. Muere el 14 de abril de 1911. Acá la tengo, la descripción de la autopsia
quiero decirles, si tenemos que hablar de todo esto, nos volvemos locos, ¿no? Pero es muy interesante para ver una cosa. De ninguna de las afecciones hipocondríacas, de las cuales ahora vamos a empezar hablando con Salomé, ninguna de esas afecciones son corroboradas en la autopsia. Ninguna. Lo cual es muy importante. Y les digo, internación en historia clínica, desarrollos de las historias clínicas, cada vez que estuve internado alrededor de 15 evoluciones. Tomó medicación para el leído, la medicación de aquella época. El primer medicamento psicofarmacológico es de 1952, y es la clorpromacina. Acá estamos hablando de, fíjense ustedes, de 1907. ¿No? A ver si tengo algo más por acá para destacar. Bueno, esta cuestión, después vamos con la esposa, etc. Bueno, voy a pasar la introducción y va a empezar, por favor, Salomé, tendencias homicidas. Sí, sí, sí. El papito de Schreber, me pregunta Mónica ¿Pero Gamarra. qué, quería matar a alguien? ¿O era, tenía esa...? Ah. No, el tipo tenía tendencias, quería matar gente. Vas a ver que después Schreber habla nos lo va a leer Salomé, del almicidio. ¿Eh? Y hay un psicoanalista lacaniano, Hasson, que escribió sobre Schreber un libro maravilloso, ustedes saben que yo no soy lacaniano, que se llama El asesinato del alma. Vale la pena leer. Yo hoy, como me tomé algún cafecito más por la mañana, entonces ese cafecito me hace acordarme de estos detallecitos. Después yo te voy a precisar bien del papi. Bueno, el padre de Schreber es central en esta obra. Hasson, Hasson. Bueno, vamos a empezar con la lectura, poco a poquito. Tenemos 1 hora y 20, más o menos. Vamos a esperar llegar. De estas hojitas que tenemos por delante del historial clínico. ¿Qué te parece si empezamos por la página 13, Salomé? Perfecto. ¿Arranco? Por favor. Capítulo 1, historial clínico. El doctor Schreber informa: he estado 2 veces enfermo de los nervios, ambas a consecuencia de un exceso de esfuerzo mental. La primera vez como director del Tribunal Regional en Chemnitz, El lugar es de Chemnitz. está bien, con ocasión de una candidatura al Reichstag. Soy malísima con... Perdón, soy malísima con... Y la segunda por la inusual sobrecarga de trabajo en que me vi al asumir el cargo de presidente del Superior Tribunal de Dresde, para el cual se me acababa de designar. Pequeño detalle, Salomé. Tengan en cuenta que él, cuando describe, habla de que en 2 ascensos tuvo sus crisis. ¿Se acuerdan de los que fracasan al triunfar? El artículo de Freud, los que fracasan al triunfar, por sentimiento de culpa. Bueno, las 2 veces se descompensa ante los ascensos. Es importante. Un psicoanalista a estas pavaditas tiene que estar atento, porque después se van a desarrollar. No importa si es psicótico, neurótico, border. Sigamos, por favor, Salomé, disculpa que... No, está bien, doctor. La primera enfermedad le sobrevino en el otoño de 1884 y a fines de 1885 había sanado totalmente. Fleischmann, en cuya clínica el paciente pasó esa vez unos 6 meses, definió más tarde su estado en un informe oficial como un ataque de hipocondría grave. El doctor Schreber asegura que esta enfermedad pasó sin incidente alguno que rozara el ámbito de lo suprasensible.
Perdón, entonces, primera internación, 6 meses, un nombre fundamental, doctor Fleshig. Por ahí tenemos la foto, pero ahora no vamos a interrumpir la lectura, porque si tenemos tiempo, le mostramos todas juntas. ¿Queda claro? Acuérdense este nombre, el doctor Fleshig, médico. El papá era médico. Moritz Schreber. Era médico. Sigamos. Ni sus escritos, ni los informes de los médicos sobre él nos dan suficiente noticia sobre la prehistoria del paciente y las circunstancias de su vida. Yo ni siquiera podría indicar su edad en la época en que enfermó. Si bien la alta 42 años. Sí. Si bien la alta jerarquía que había alcanzado en la administración de justicia antes de la segunda enfermedad supone indudablemente cierto mínimo, nos enteraremos de que en la época de la hipocondría el doctor Scheber llevaba ya largo tiempo casado. Escribe, un agradecimiento casi más ferviente todavía sintió mi mujer, que en el profesor Fleisching honraba, ni más ni menos, a quien le había devuelto a su marido, y por esa razón tuvo durante años un retrato sobre la mesa de su trabajo. Lo Y allí, adoraba la mujer a Fleshig. Gracias, Fleshig, gracias. Ahora le voy a decir el nombre, no me acuerdo en memoria. Sí, sigamos. y allí mismo, tras la curación de mi primera enfermedad, he convivido con mi esposa 8 años. Asaz felices en general, ricos también en honores externos, y solo de tiempo en tiempo turbados con la repetida frustración de la esperanza de concebir hijos. En junio de 1893 fue notificado de su inminente nombramiento como presidente del Superior Tribunal. Asumió su cargo el 1 de octubre de ese mismo año. En el intervalo le sobrevinieron algunos sueños, pero solo más tarde se vio movido a atribuirles significatividad. Bueno, momentito, perdón, disculpas. No, está bien. Primero, la esposa se llamaba Sabina, se escribe Sabine, ahí, Ber, B larga E-H-R. Esa era la mujer de Schreber. Efectivamente, el papito tuvo todo un tema de tendencias homicidas que están dentro de la historia clínica del doctor Schreber. Bueno, y rescaten otra cosa que es la que toma justamente este tipo que les decía, Jason, lo que recién nos leía Salomé, frustración de la esperanza de concebir hijos. Este hecho para Freud fue fundamental respecto de este paciente. ¿Seguimos? Perdón. Son muchas cosas lo que pasa. Pasa desapercibido, si uno no lo señala, una frase acá respecto de lo que leía Salomé. Algunas veces soñó que su anterior enfermedad nerviosa había vuelto, por lo cual se sentía tan desdichado en el sueño como dichoso, ya van a ver por qué, tras despertar. Pues no había sido más que un sueño. Ahora después vamos a ver las características de los dos sueños de Schreber para los que dicen que los psicóticos no sueñan. ¿Va quedando claro hacia dónde apunto? Dos sueños prodrómicos, puse ayer en el chat. ¿Qué es pródromo? Pródromo es algo que anticipa la posibilidad de que advenga una enfermedad. Signos prodrómicos. Vamos despacito.
Sigamos, Salomé, disculpa las interrupciones. No, está bien, doctor. Entonces continúo donde usted dejó. Además, en una oportunidad, llegando ya la mañana, en un estado entre el dormir y la vigilia, Escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien. Sí. había tenido la representación de lo hermosísimo que es, sin duda, ser una mujer sometida al acoplamiento. Una representación... Espera, vamos despacito, porque esto es como un grupo de estudio. Es casi frase por frase. Es que ver los tiempos verbales. Esta es una de las más perfectas traducciones que hay sobre Schreber, ¿eh? Léelo de vuelta, la representación de la lo hermoso. representación de lo hermosísimo que es, sin duda, ¿Qué es? es No que sería. No que fue. Que es. Ahí tienen un plano vivencial de deslinde entre el sueño y la alucinación. De hecho, el sueño es una alucinación. Es una alucinación normal. Pero acá en el es adquiere una gran fortaleza. Esa vivencia de lo hermosísimo que es, sin duda, ¿ves que es palabra por palabra? Certeza psicótica. Ser una mujer sometida al acoplamiento. Sigamos. una representación que de estar con plena conciencia habría rechazado con gran indignación. O sea, si estuviera totalmente consciente, esto nunca lo hubiera dicho. Como estaba entre el sueño y la vigilia, recién había soñado, lo dijo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está más flojita la represión, apenas nos despertamos. Y está más flojita la represión cuando nos estamos por dormir. ¿Se entiende? Bueno, de esto podemos hacer una semiología de 1 año y medio, con las imágenes hipnagógicas e hipnopómpicas, pero no vamos a indagar de tal modo, pues si no, no avanzamos. Sigamos. La segunda enfermedad le sobrevino a fines de octubre de 1893 con un martirizador insomnio que le hizo acudir de nuevo a la clínica de Fleisching, donde, no obstante, su estado empeoró con rapidez. Un posterior informe de 1899, redactado por el director del asilo de Sonnenstein, describe su ulterior desarrollo. Perdón, Salomé, cuando vos nombraste recién al leer la palabra martirizador, me hiciste Sí, acordar algo del manuscrito K. Yo antes les había dicho que en el manuscrito K, cuando habla de la paranoia, en general de las neuropsicosis de defensa, dice que hay un retorno de contenidos del autoerotismo. ¿Se acuerdan? sí. Les dije eso. Particularmente, y esto lo destaca muy bien Valls también en su diccionario freudiano, lo que retorna inconscientemente, tengan en cuenta por favor esto, porque va a ser a la intervención del analista. Algunos dicen que no se puede intervenir psicoanalíticamente en la psicosis, lo que pasa es que hay que entenderla primero. Lo que retorna es la mortificación. Un sentimiento típico, chicos, chicas, los que están en el hospital, los paranoides, los paranoicos, están mortificados. Mortificados. No quiero dejar pasar por alto, y en alemán tiene la misma raíz, y en inglés también, la palabra mortificación viene de muerte. ¿Quieren que se los diga en criollo? El paranoico
siente una muerte en vida. Por eso, para los que dicen, bueno, por suerte se psicotizó, no tuvo que ver tal cosa, minga, es porque no se psicotizaron ellos. Los que estamos en permanente contacto con psicóticos, podemos dar cuenta de lo que es ese nivel de sufrimiento. ¿Queda claro? Mortificación. Muerto en vida. Perdón, Salomé, tantas interrupciones, pero No, doctor. sí, Continúo. por supuesto. Al comienzo de su estadía allí, él exteriorizó más ideas hipocondríacas, se quejaba de padecer de un reblandecimiento del cerebro, decía que pronto moriría, etc. Luego ya se mezclaron unas ideas de persecución en el cuadro clínico basadas en espejismos sensoriales, los cuales, sin embargo, inicialmente se presentaban más aislados, al par que imperaban un alto grado de hiperestesia y gran susceptibilidad a la luz y al ruido. Luego se acumularon... Perdón, yo te voy a ir interrumpiendo así, lamentablemente, en mi función. Sí, ya lo sé, A veces cuando ejerzo mi función, no es tu caso ni para nada, pero a veces cuando ejerzo mi función hay gente que se enoja, pero eso es medio imposible de evitar. Uno tiene que ejercer su función. Estas características, hiperestesia, impresiones sensoriales, etcétera, se corresponden con todo un desarrollo que Freud hace acerca de la neurastenia y la neurosis de angustia. Lo cual nos da una pauta importante sobre nuestro querido doctor Scheber. Cuando está presente la neurosis de angustia, si quieren en algún momento hablamos, la neurosis de angustia corresponde a lo que es el primer desarrollo sobre la teoría de la angustia que hace Freud, en donde la angustia se produce por represión sexual. Acá hay un dato no escrito, pero que nos lo están dando. El doctor Scheber evidentemente no tenía una vida sexual, por lo menos, suficiente para él. Por eso acumula una neurosis de angustia, cuyas características se ven acá. Hiperestesia, lo tocas y le molesta, o hiperexcitabilidad, espejismos sensoriales, alteraciones mínimas de la conciencia, susceptibilidad a la luz, susceptibilidad al ruido. Básicamente la masturbación compulsiva y el coitus interruptus tienden a generar neurastenia. Hoy está de vuelta este tema en vigencia. Y en general la ausencia de vínculo erótico suele tender a generar neurosis de angustia. No nos vamos a meter en todo esto, pero en el concepto de neurosis, perdón que me expanda, pero es como que quiero no perderme la oportunidad de transmitirles cosas que me parece que son importantes. Freud dice que en toda neurosis hay un núcleo de lo que él llama neurosis actual, es decir, producida en forma directa. Lo dije varias veces esto, Elio, ¿no? Hace años que lo vengo diciendo, recordando, porque nos lo olvidamos los psicoanalistas. Acá hubo un gran psicoanalista argentino, Fidias Cesio, que dedicó su vida al estudio de las neurosis de angustia, que son por estasis libidinal. La libido se acumula, Freud decía, el vino estacionado se hace vinagre, la libido se hace angustia. Y da este tipo de sintomatología. ¿Queda claro? ¿Va quedando claro? Esto por lo menos. Sigamos, por favor. Sí, doctor. Luego se acumularon los espejismos visuales y auditivos que, sumados a perturbaciones de la senestesia, gobernaron... ¿no? Senestesia es sentir táctil. Senestesia. Sí. Senestesia. Gobernaron todo su sentir y pensar. Se daba por muerto y corrompido, por apestado. Imaginaba que en su cuerpo emprendían toda clase de horribles manipulaciones. Y como él mismo lo declara todavía hoy,
pasó por las cosas más terribles que se puedan imaginar y las pasó en aras de un fin sagrado. Acá estamos en el horno. Yo viví lo más terrible, sentí que se me reblandeció el cerebro y después como era que sí, que aparte estoy corrompido, muerto, me estoy pudriendo, pero, la palabra pero, en general, tiene que ver con los mecanismos de defensa. El pero es una piedra en el zapato, dice una amiga. Tiene razón. En la palabra mecanismo de defensa en alemán, vieron cómo escriben los alemanes, que es todo comprimido, Abhausen, Aba, que es una palabra que permanentemente utilizan los alemanes cuando hablan, ustedes hablan con un alemán, perdón, ustedes sí saben alemán, si escuchan hablar a los alemanes, cada dos palabras dicen la palabra Aba, que significa pero. De ahí viene mecanismo de defensa. ¿Qué es el mecanismo de defensa? Un pero a la pulsión. Estas cositas son de casa. Estas las cociné en el horno de mi casa, con ayuda de grandes maestros. Perdóname, ¿volvés a repetir esto que dijiste, un pero a la pulsión? De vuelta, Un pero por favor. es un pero a la pulsión. Es decir, no la anula, pero le pone un pero. ¿Ustedes vieron que se dice cuando uno habla poner un pero? Es una defensa. Le pone un pero a la pulsión. O sea, algo de la pulsión se expresa cuando está en juego la represión. Pero, ¿a cuánto hubiera llegado Freud si hubiera, bien, lo que les decía antes, tomado la histeria para llegar a la esquizofrenia? Eso lo dice Fairbairn. Bueno, no voy a llamarlo de nombre. Perdóname que te estoy volviendo loca con tantas interrupciones, pero No, me a encanta. lo sagrado. Sí. Continúo. Sí, Las por favor. inspiraciones patológicas reclamaban al enfermo a punto tal que, inaccesible a cualquier otra impresión, permanecía sentado durante horas totalmente absorto e inmóvil, estupor alucinatorio. Casi Y diría uno en un estado catatónico. claro. Está bien, si nos ponemos a hablar de la catatonia, estamos 3 días, así que dejémosla de lado. Sigamos. Y por otra parte, lo martirizaban tanto que deseaba la muerte. En el baño hizo varios intentos de ahogarse y pedía el cianuro que le estaba destinado. Poco a poco, las ideas delirantes cobraron el carácter de lo mítico, religioso, mantenía trato directo con Dios, era juguete de los demonios, veía milagros, escuchaba música sacra y, en fin, creía vivir en otro mundo. Vos te imaginás que cuando Freud lee el libro y lee todo esto, un poco lo que yo le decía a Salomé, que es lo que me debe estar pasando a mí en la relectura, se volvió loco. Porque, ¿cómo puede ser? Todo esto, todo junto, en una misma persona. Aparte les quiero aclarar algo. Cuando él pedía, esto en la historia clínica está bien escrito, el cianuro que le estaba destinado, él decía, denme el vaso de cianuro que me está destinado. Pedí un vasito de cianuro. No es insano ni de gas. Un vasito de cianuro. Es interesante, porque no es cianuro. Dame cianuro, más histérico. Vamos a hacer semiología. El vasito de cianuro ya es como que más loco. Queda claro, ¿no? ¿Me da un vasito de cianuro? Es un poco más complicado. ¿Sí? Bueno, sigamos, por favor. Perdón, ¿eh? Agreguemos que insultaba a diversas personas por las cuales se creía perseguido y perjudicado, sobre todo a su anterior médico Fleischmann, lo llamaba almicida, asesino de almas. Asesino de almas. ¿Quién era asesino? ¿Quién tenía impulsos homicidas? Mi padre. ¿Mónica? ¿O quien quiera contestarme? ¿Quién tenía impulsos homicidas? El papá. Entonces a Fleischmann lo llamaba almicida. ¿Cómo se llama esto? Transferencia. En la psicosis.
más no transferencia analítica. Porque la especificidad de la transferencia analítica es ponerse al servicio de la resistencia. Esta es una transferencia común y silvestre, no psicoanalítica. Pero fíjate, almicida, ¿me querés matar el alma? Ah, homicida, almicida, estamos que le pegamos en el palo a los que nos gusta el fútbol, digamos, ¿no? Interesante. Perdón, y un dato semiológico, visto que en realidad nuestro curso es en el fondo un curso básicamente de semiología, insultaba. Bueno, es muy interesante, en esto sí me paro 10 segunditos, porque esta cuestión de insultar a mansalva tiene un nombre en psiquiatría. Se llama cacolalia. Cacolalia. En pacientes borderline que están por descompensarse y en psicóticos, uno suele ver un uso exagerado de palabrotas, digamos, de insultos. El insulto tiene toda una relación con la maldición, pero no nos podemos meter en eso. Ténganlo en cuenta, investiganlo ustedes. La relación del insulto con maldecir a alguien. Insultar no es lo mismo que, perdonen la expresión, que putear, porque el insulto va dirigido a alguien. Cacolalia. ¿Qué dice Klein del insulto? Ven que vamos mezclando, pero creo que hace a la cuestión. Ella dice, cuando los objetos malos, teoría de la psicosis de Melanie Klein, vamos a la teoría de la psicosis de Melanie Klein. En la teoría de la psicosis de Melanie Klein, el sujeto está invadido de objetos malos. En cambio, en los borderline, desde la lectura kleiniana, hay un déficit de objeto bueno. Es decir, en la psicosis, exceso de objeto malo. En el borderline trabajé años durante este tema, siguiendo la línea norteamericana de Kember, déficit de objeto bueno en el border, exceso de objeto malo en la psicosis. Entonces, en lo que, por ejemplo, Lacan llama el desencadenamiento, la prepsicosis, por ejemplo, que coincide con algún concepto de psicosis latente de Bloiler, uno observa que el paciente insulta más de lo habitual. Ustedes se encuentran con un paciente la primera vez, o con una paciente. Apenas se conocen. Ténganlo en cuenta porque esto es práctico. Y el paciente, muy suelto de cuerpo, se pone en una actitud muchas veces soberbia, un tanto arrogante, a decir puteadas, perdón, la mala palabra, perdonadme, Facebook, no sé qué, esto va por YouTube después creo, ¿no? Bueno, pido disculpas. No sé decirlo de otro modo. Es un problema mío, imposibilidad. Es decir, pero paren la oreja, ¿eh? Semiología de la patología grave. También puede haber una transferencia tipo, qué sé yo, con el analista, entrábamos a la cancha juntos, una cosa así. O con la analista. Por ejemplo, ay, qué lindo sería que vayamos juntas de compras. Puede pasar. Las transferencias se van dando como se van dando. Y así hay que tomarlas, porque es una reedición del pasado infantil olvidado, de las imagos parentales. Ahora, pacientes dicen, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Por qué, ¿por qué consultó conmigo? El doctor, la doctora, la licenciada, qué sé yo, tal, le dio mi número. Una cosa es que el paciente, mire, doctor, disculpe, fíjate lo que es una persona con un funcionamiento normal, Salome, cada vez que permitime que te tome como ejemplo, pero cada vez que te interrumpo,
y después te pido que reanudes, me decís, o sea, es como que empiezo, doctor, fíjate, eso que tiene que ver con registrar al otro, con un registro del otro, está diluido en las formaciones de tipo psicótica. Entonces, una cosa es que mire, disculpe, doctor, por eso tomé el ejemplo, Está bien. disculpe, doctor, pero se lo voy a decir, me siento para la mierda. Y otra cosa es que el paciente, primera entrevista, se sienta así. Yo lo hago medio histriónico. Si estuviéramos en vivo, los que me conocen saben que empezaría con hacer gestos. Pero se sienta, dice, bueno, la verdad que estoy como el orto, ¿vieron tipo Capusotto? Pero en vivo, en el consultorio. Cuidado, eso no es déficit o represión, ya lo vamos a ver, es exceso. Me van a mirar todos con los ojos así, los que no me conocen. Ustedes saben que yo manejo la teoría originaria de la represión de Freud. Entonces, porque es un filtro. ¿Qué? Che, bien, yo llegué, estaba acá, te quedé esperando. Ojo. Fobia. Puede ser. Ojo. Hay un problemita, la diferenciación yo, no yo. Y esto no pasa por el encuadre, porque hay que tener mucho respeto, no pasa por ahí. Semiología pura. Yo a ustedes les tengo que transmitir cosas que también les sirvan en los consultorios, en las escuchas, en el hospital. No importa, hagan lo que hagan. ¿Entienden? Psicoanalistas, no psicoanalistas, todos necesitamos. Insistí mucho en decirles en el seminario, ¿cómo se llama? El WhatsApp, que había que hacer una semiología psicoanalítica. Las personas jóvenes que recién se van a enterar en directo acerca de los pacientes, tienen que tener cierta base cuando reciben a un paciente. Bueno, a ver, ¿cómo es la presentación de ese paciente? No es que uno confirma nada, pero ajusta la escucha para el volumen grave o ajusta para el volumen agudo. Ustedes saben que tenemos orejas analíticas que escuchan grave o agudo. Hay que tener cuidado cuando está afectado el volumen del lado grave. ¿Sí? Sigamos, perdóname, Salomé. No, está bien. Está en mi naturaleza. Bueno, sigo. Sí. Entonces, decía, lo llamaba homicida, asesino de almas. Incontables veces lo increpó, pequeño Fleisching, acentuando con fuerza la primera de esas palabras. Tras breve estadía en otro instituto, en junio de 1894, pasó de Leipzig al asilo de Sonnenstein de Pirna, y aquí permaneció hasta la definitiva configuración de su estado. En el curso de los años que siguieron, el cuadro clínico se alteró de un modo que las palabras del director del asilo, doctor Weber, ¿se pronuncia? Perfecto. Está bien, Weber, describen mejor de lo que podríamos hacer nosotros. Dice, sin entrar más en los detalles del curso de la enfermedad, señalemos que posteriormente, a partir de la psicosis inicial más aguda, que afectaba de manera directa todo el acontecer psíquico y que había de definir como un delirio alucinatorio, se fue destacando cada vez más decididamente el cuadro clínico paranoico. Por así decir, se fue cristalizando que es el que hoy se nos ofrece. En efecto. Espera un poquitito, un segundito. Sí, sí. Baja un poquito en la página. Sí. A donde, después de que dice Superior Tribunal Dr. Schreber, no aparece ni confundido. Si prescindimos de los síntomas psicomotores, que aún el observador ocasional no podrá menos que juzgar enseguida patológicos, por momentos, el señor presidente del Superior Tribunal, Dr. Schreber, Ajá. ¿cómo sigue? Perfecto. No aparece ni confundido ni inhibido psíquicamente, ni dañado de manera notable en su inteligencia. Es ¿Qué me reflexivo. contás? Sí. Está. Es reflexivo, posee excelente memoria y un muy buen considerable saber.
no solo en materias jurídicas, sino en muchos otros campos, y es capaz de exponerlo en una argumentación ordenada. Se interesa por los hechos de la política, la ciencia, el arte, etc., de continuo se ocupa de ellos. Y en los aspectos indicados, es difícil que el observador no advertido le encuentre nada extraño. A pesar de esto, el paciente rebosa de unas representaciones de base patológica que se han cerrado para formar un sistema completo, se han fijado en mayor o menor medida y no parecen admitir su enmienda mediante una concepción objetiva y una apreciación de las circunstancias de hecho. Bueno, esto se llama prueba de realidad. A pesar de que vos le digas que las cosas no son como él piensa, él no, a causa para no admitir su enmienda, significa, en psiquiatría decimos, no rectifica el delirio. Sí, está bien. La gran diferencia con los borderline. Un borderline rectifica. Porque la diferencia está en la prueba de realidad. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos cuando quieras, Salomé. Perfecto. Este enfermo tan alterado se consideró a sí mismo capaz y emprendió los pasos adecuados para conseguir que se levantara su curatela y lo dieran de alta del asilo. ¿Entendés? Doctor... Se mandó una obra tal que logró que la justicia dijera, bueno, está loco, pero no hay problema. Sí. Le dieron el alta. Sigamos. Acordate que decía que le den el cianuro. Ojo. Porque es fácil ahora decir, bueno, sí, le dieron el alta porque el tipo está bien, puede estar loco, pero puede vivir en sociedad, está bien. Pero este mismo tipo había pedido el vasito de cianuro. Queda claro, ¿no? Y no había muchos psicofármacos, no había psicofármacos, había para el leído. Sigamos. El doctor Weber se oponía a esos deseos y dictaminó en sentido contrario. Empero, en su pericia de 1900 no pudo dejar de reconocer en los siguientes términos la naturaleza y conducta del paciente. Habiendo recibido al señor presidente Weber en su mesa familiar todos los días desde hace 9 meses, el suscrito ha tenido la más amplia oportunidad de conversar con él sobre todos los temas imaginables. Y no importa sobre qué recaiga la plática, sin prescindimos de luego sus ideas delirantes. Se trate de cosas atinentes a la administración del Estado y la justicia, la política, el arte y la literatura, la vida social o a lo que fuere, él atestigua vivo interés, un conocimiento profundo, buena memoria y juicio certero, y aún en el terreno de la ética sustenta una concepción que no podría sino aprobarse. También en plática amena con las damas presentes, se mostró desenvuelto y amable y lleno de tacto y decencia en el tratamiento humorístico de muchas cosas. Nunca trajo a la charla inocente de la mesa la consideración de cosas que no debieran hablarse allí, sino en la consulta médica. Hasta en un negocio que afectaba los intereses de la familia, brindó en su época su idóneo saber profesional. ¿Continúo? Sí, por favor. En los repetidos alegatos ante tribunal, por medio de los cuales el doctor Weber luchaba por su emancipación, en modo alguno desmintió su delirio ni disimuló su propósito de dar a publicidad las memorias. Al contrario. Perdón, una cosita. Saltemos a la otra página. Sí, doctor. Se considera... Vamos a ver cuál era la parte mística. Claro. Dice, se considera llamado a redimir el mundo y devolverle la bienaventuranza perdida, pero cree que solo lo conseguirá luego de ser mudado de hombre en mujer. ¿Entienden? Él tiene que ser el salvador de este mundo, devolverle la felicidad, pero solo lo va a conseguir cuando lo muden, cuando cambie de hombre a mujer. Sigamos. Del dictamen pronunciado en 1800... Perdóname, mil disculpas. Desde las comillas, el sistema delirante del paciente. Perfecto. El sistema delirante del paciente remata en estar él llamado a redimir el mundo y devolverle su pérdida bienaventuranza. Sostiene haber recibido esta misión directamente por inspiraciones divinas, tal como los profetas nos los enseña en su caso. Es que unos perdón, esto
se lo dijo Dios? A ver, por mandato divino. Los psicoanalistas sabemos que cuando aparece el concepto de mandato, estamos en el terreno del superyo. O por mandato de Dios, como le pasó ya a los profetas. Él es un profeta. Recibió este mandato directo de Dios. Yo no puedo dejar de hacerle caso porque me lo dijo el jefe. ¿Entendés? Pasa que el jefe era Dios. Agarró Dios. Después se la agarra con Dios también. Esperen, esperen un poquito. Denle tiempo. Sí. Sigamos, por favor. Perfecto. Es que unos nervios más desequilibrados, como lo han estado los suyos desde hace largo tiempo, tendrían la propiedad de ejercer sobre Dios un efecto de atracción. Ahora bien. O sea, que a Dios se lo atrae teniendo nervios enfermos. Ahora vamos a ver todo el sistema delirante. De los nervios de él, de los nervios de Dios. Esperen un poquito. Van a ver lo que es Schreber. Van a ver lo que es Schreber y lo que es un análisis minucioso del discurso. Sí. Ahora bien, sostiene tratarse de cosas que no se pueden expresar en lenguaje humano o es muy difícil hacerlo, puesto que... ¿Freno? ¿Qué? Sigo. Sí. Puesto que se situarían fuera de toda experiencia humana y solo a él le habrían sido reveladas. En esta misión suya redentora, lo esencial es que primero tiene que producirse su mudanza en mujer. No es que él quiera mudarse en mujer, más bien se trata de un tener que ser. Ahí tenés el super yo. Debe ser mujer. No es que yo quiera, Tengo que serlo por mandato divino. Como le pasó ya a los profetas, ¿sabes? Si tuvieran los profetas, te dirían que lo que te estoy contando es verdad. Uno lo escucha esto, en los delirios así más bizarros. Debe ser, tiene que ser. Freud habla del super yo cuando todavía no nombró al super yo. 1911 lo enuncia en 1923 en el yo y el ello. Pero el imperativo categórico kantiano está acá. Tener que ser. No es que yo quiera. Sabemos que está la negación. No es que yo quiero, es que yo quiero. Pero ya que estamos, es por mandato divino. Y miren, no me culpen, porque es para redimir al mundo. ¿Entienden? El sistema delirante ya no es una idea delirante, es un nuevo pensamiento. Sigamos, por favor. Sí. Bueno, tiene que ser fundado en el orden del universo y al que no puede en absoluto sustraerse, aunque en lo personal habría preferido mucho más permanecer en su honorable posición viril en la vida. Pero él y el resto de la humanidad no podrían reconquistar el más allá de otro modo que por medio de una mudanza en mujer a través de un milagro divino que quizás lo aguarde solo después de transcurridos muchos años o aún decenios. O sea, ahora está elaborando las causas y los mecanismos de ese deber que tiene que cumplir de transformarse en mujer para redimir el mundo y salvarnos a todos. Y bueno, estamos en Semana Santa, ya es como el Salvador, digamos, ¿no? Él se está justificando porque es el Salvador. A ver, créanle, porque él lo cree. Créanle, porque él lo cree. Él lo que está diciendo no es joda. Está contando una historia. Lo que pasa es que hay una historia detrás de esta historia. Si uno dice, es una locura, esto está bien. Yo soy psiquiatra, vengo de cuna de psiquiatra. Digo, muchas veces la psiquiatría
deja de lado el contenido del delirio. Y me parece que es algo que no se puede hacer. No es bueno para el paciente, no le sirve. Es una opinión. Por eso yo como psiquiatra soy psiquiatra dinámico y adhiero absolutamente. El año pasado, tuve todo el año, nombré a poco menos Hochi, Polatin, qué sé yo, todo al medio mundo de la psiquiatría. Pero yo digo lo que pienso también, ¿no? Sí, sigamos, por favor. Sí. Tiene por cosa asegurada que él es el objeto exclusivo del milagro divino, y así el más maravilloso de los hombres que hayan vivido sobre la tierra desde hace años. ¿Cómo se llama eso? Narcisismo. ¿Quién es él? Es el más maravilloso de los hombres que hayan vivido sobre la tierra desde hace años. Él no lo dice, pero hay un punto en donde a mí me hace pensar que él pensaba que él era una reencarnación. Pero tomémoslo con pinzas. Sigamos. A cada hora y cada minuto experimenta ese milagro en su cuerpo y también le es corroborado por las voces que dice hablan con él. ¡Ah! Albricia, estamos completando el cuadro. Escucha voces. Pero escucha voces, pero no tiene defecto. Porque se acuerdan que escuchamos antes de la lectura de Salomé, que era un hombre inteligente, lo que decía Weber, con el que se podía charlar de cualquier tema, que podía participar de los negocios familiares. El área volitiva, afectiva, general, etcétera, estaba totalmente preservada. De hecho, escribe un libro, más allá del contenido. Cada uno que está pirado, que escribe libros, que no por el hecho de que este hombre no anduviera bien de la cabeza, no significa que escribir un libro no fuera un esfuerzo sublimatorio importante, más aún siendo autobiográfico. Acá tenemos un dato semiológico muy importante. Un individuo con problemas tan graves sin defecto. O sea, descartamos la esquizofrenia. O sea, para empezar, si esto fuera una paranoia, en esto estaría bien. La paranoia no deja defecto. La única enfermedad que deja defecto es la esquizofrenia. ¿Qué es defecto? Si vos lo conociste antes al paciente y después del episodio, te das cuenta que hay una disminución en el rendimiento intelectual, volitivo o afectivo. Eso en las parafrenias, en las paranoias, en otros tipos de delirio, no ocurre. ¿Se entiende? Bueno, acá este pibe, entonces, sigamos entonces, todo lo que podamos. Sí. Sostiene haber experimentado en los primeros años de su enfermedad destrucciones en diversos órganos de su cuerpo, que a cualquier otro hombre le habrían provocado indefectiblemente la muerte desde mucho tiempo atrás, pero él ha vivido un largo periodo sin estómago, sin intestinos, sin pulmones, casi con el esófago desgarrado, sin vejiga, con las costillas rotas. Muchas veces ha comido parte de su laringe al tragar, etc. Se Pero tragó los la milagros... laringe. Sí, sigamos. Pero los milagros divinos, los rayos, le habrían... Esperá, perdóname. Mil perdones. No, sí. Vamos a meternos en la cabeza de la psicosis. Para entender la psicosis hay que meterse en la cabeza de la psicosis, después hay que tratar de salir. Ese ya es un problema un poco más grave, pero hay que meterse en la cabeza de la psicosis. Un tipo que sufrió un ataque de hipocondría, que él no dice, tengo un ataque de hipocondría, dice, me como la laringe, se me desgarra el esófago, se me revienta el estómago. Y no me morí. ¿Cómo no se va a creer el Hijo de Dios? ¿Me siguen? Porque no hay que plantear la lógica nuestra cuando uno escucha.
hay que escuchar con la lógica del que habla, en este caso, del que escribe, o del que lo dijo en su momento. ¿Se entiende? En su lógica es totalmente lógico que si el tipo se le desgarraba el alma, como diría él, si pudiera, pobre, todos los órganos, estaba hecho pelota, y no se murió. ¿De qué otra forma lo van a explicar que no sea que él sea el elegido? ¿Entienden cómo es el funcionamiento mental en la psicosis? No hay que mirarla desde afuera, la psicosis. Hay que meterse en la psicosis, decía mi maestro Néstor Stingo, actual gran representante de la psiquiatría forense en la República Argentina, con quien yo hice mis primeros pasos como psiquiatra. Metete en la cabeza del paciente. Me decía Stingo cuando yo era un pibe de 23 años, me decía, delirá con el paciente. Sí, pero escuchá, me está diciendo volver. No, delirá con el paciente. No era psicoanalista Stingo. No es. Conoce mucho Kember, etc. Pero metete en la cabeza del paciente. Métanse en la cabeza del paciente. Ustedes piensan después del paciente. El paciente viene primero, después vienen ustedes. O sea, nosotros. Primero está el paciente. ¿Quién lleva adelante el tratamiento? El paciente. El analista que crea que lleva él adelante el tratamiento, que se analice. El paciente lleva el análisis. Hay muchos a los cuales no les gustaría escuchar esto porque no tengo opción, digamos. ¿Me explico? Entonces, este tipo, ¿cómo no se va a sentir así? ¿Entienden? La justificación de sus creencias. Sigamos, por favor, perdóname tanta interrupción. No, por favor, doctor. Ahora vamos a entrar con los rayos. Pero los milagros divinos, los rayos, le habrían restablecido cada vez lo destruido, y por eso dice ser inmortal mientras siga siendo varón. Ahora bien, ¿Entendés? Acá tenés, perdóname, clarísimo. Primero la pérdida de la realidad. Me desapareció el estómago, el esófago, la laringe, la faringe, todo, se hizo pelota todo. ¿Cómo vuelve de ahí? Y bueno, lógico, por dos cosas. Una, porque yo vengo directamente de Dios. Y la otra es porque hay un medio por el cual esto puede pasar, que se llaman milagros, rayos divinos. Los milagros divinos, perdón, que se llaman rayos, los rayos. Vamos a los rayos. Ojo que les va a agarrar mucho cansancio. La psicosis cansa. Es una resistencia que hay que vencer en el tratamiento de pacientes graves. Sigamos, por favor. sí, doctor. Ahora bien, aquellos peligrosos fenómenos le desaparecieron desde hace tiempo. En cambio, afirma, ha pasado al primer plano su feminidad, Opa. tratándose Sí, tratándose de un proceso de desarrollo que probablemente requiera todavía decenios, si no siglos, para consumarse, y cuyo término es difícil que llegue a ser vivenciado por algunos de los seres humanos hoy vivos. Tiene el sentimiento de que ya han pasado a su cuerpo unos masivos nervios femeninos, de los cuales por fecundación directa de Dios saldrán hombres nuevos. Para. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les dije que pongamos atención en esto que le pasaba por no haber podido tener hijos? ¿Se acuerdan que les dije? Denle bolilla a esto que Hasun, en el asesinato del alma, dice que es el hecho central de la psicosis en Schreber. Les adelanto algo, porque ustedes me podrían preguntar, ¿pero por qué? Si usted me dijo hace un rato que el padre quería matar a medio mundo,
que el chabón, los que fracasan al triunfar, que qué sé yo. ¿Qué pasa? ¿Son 80 líneas las que está tomando? No. Lo que pasa es que al tener un hijo, como el forma que sea, pero digamos, él llamaba fecundidad. ¿En qué se transforma él? En el padre. Entonces, me vuelvo loco para no ser papá. Complicado, ¿eh? Complicado. A ver cómo lo fecundaba Dios en forma directa. Bueno, solo entonces podrá morir de muerte natural y conseguir la bienaventuranza como los demás seres humanos. Entre tanto, no solo el sol, sino los árboles y los pájaros, que son como unos restos milagrosos de almas de anteriores seres humanos, le hablan con voz humana y por doquier acontecen cosas milagrosas en su derredor. Entonces ahora le explicó las voces. Cuando escucha voces, hay una pérdida de la realidad. ¿Cómo vuelve de la pérdida de la realidad? No, lo que pasa es que son pajaritos, qué sé yo, que llevan las almas, ¿cómo era? Las restos milagrosos de almas Restos anteriores de milagrosos. seres humanos. Pero él lo cree. Yo escribí un trabajo hace como 20 y pico de años, 30 años atrás, que se llama Creer y Comprender. Sin creencia no hay psicosis. No tenemos ninguna ética que permita sostenernos tratando pacientes de estas características si sostenemos que lo que dicen no es verdad. Y yo creo que ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Porque el paciente cree que es verdad. Si a ustedes les va al consultorio una persona que les dice al hospital o donde sea, soy Napoleón Bonaparte, ¿ustedes qué le van a decir? ¿Espera, Juancito? Algunos me han escuchado dar este ejemplo. Le voy a decir, ¿cómo le va, emperador? Tome asiento. Después que usted. Porque el tipo es Napoleón. No entras, sino en vínculo con la persona psicótica. Sí, por supuesto, estás laburando en el hospital en un momento. Viene, bueno, espera, después seguimos, porque uno está laburando. Pero hay que poder dividir cuando nos da un poco el tiempo o cuando trabajamos en el consultorio y tomamos la decisión, yo lo hago, de trabajar psicoanalíticamente con pacientes graves. Ojo, entonces créele. Si no, no puedes atender pacientes graves. Agarra, si sos psiquiatra, médicalo y se terminó. Pero si te vas a meter a tratar un proceso psicótico, lo primero que tenés que hacer para poder ayudar a ese sujeto, que no necesariamente es deshacerle de entrada el delirio, porque el delirio es un intento de restitución, como lo estamos viendo en Schreiber, de restitución ante la pérdida de la realidad. Tipo de golpe escucha voces. Es terrible. ¿Cómo se explica? Acá aparecieron las almas milagrosas, almas anteriores de la muerte, ya está. ¿Entienden? Queda resuelto para él. Después te lo cuenta y vos, de acuerdo a algo que se llama validez de consenso, que significa que estemos más o menos todos de acuerdo, cada vez estamos perdiendo un poco más la validez de consenso. El delirio se define como un trastorno del contenido del pensamiento que carece de validez de consenso. Vos lo compartís con los demás. Ahora, en el mundo actual, con las cosas que pasan, todo es un delirio, porque ¿qué puede tener validez de consenso? Eso no significa que este delirio no merezca, y el de cada uno de nuestros pacientes, una atención particular a su contenido, por más juicio desviado que tenga. Sigamos, por favor, Salomé. Hoy, obviamente, no vamos a terminar las 20 páginas que teníamos, pero bueno, tenemos, el tiempo es nuestro.
Hoy dura 2 horas, pero ya vamos a tener la próxima que seguiremos leyendo. Perfecto. ¿Sigo con el Sí, párrafo por favor. siguiente? Sí, El- por favor. Bárbaro. El interés del psiquiatra práctico por tales formaciones delirantes suele agotarse, en general, tras establecer él la operación del delirio y apreciar su influjo sobre la dirección que el paciente imprime a su vida. El asombro del psiquiatra no es el comienzo de su entendimiento. El psicoanalista trae de la noticia que tiene sobre las psicosneurosis la conjetura de que aún formaciones de pensamiento tan extravagantes, tan apartadas del pensar ordinario de los hombres, son originadas Acá pone mucho énfasis en lo más importante de la lectura. se han originado en las mociones más universales y comprensibles de la vida anímica. Le gustaría, O sea, todo viene de la infancia. No me importa, es psicótico, es neurótico, lo que ustedes quieran, no me importa. Por eso a Freud no le importaba el diagnóstico. No hubiera podido trabajar en ninguna obra social. No le daban laburo. A Freud no le daban laburo. En las prepagas, en serio. Pues como no le gustaba el diagnóstico, ¿vos te imaginás? Tenés a Freud. Ah, no, Freud. Usted se queda fuera porque usted no diagnostica. Así que me agarra el DSM-5, déjese de joder, perdón YouTube, y me pone el diagnóstico, el F41.1, si no, no va. Y Freud le hubiera dicho, no, porque las mociones, ¿cómo era? Mirá qué frase. Se han originado en las mociones más universales y comprensibles de la vida anímica. A vos es maravilloso. Tenga lo que tenga el tipo, hay algo que yo sé, le viene de la infancia. Después veremos cómo, de qué modo, qué, cómo lo voy ayudando a que llegue a eso, no sé. Pero dice, no interesa, todo igual viene de la infancia. Sigamos. Le gustaría por eso conocer los motivos y los caminos de esa transformación. Con ese propósito ahondará de buena gana en la historia del desarrollo, así como en los detalles del delirio. ¿Continúo? Porque Sí. está bien en puntos. Déjame que lea yo 2 páginas, porque Está voy bien. a leer nada más que lo que tengo acá señalado, y después quiero que, sí, 2 párrafos centrales, los leas vos y con eso vamos a dar por concluida la clase de hoy. Perfecto. Bueno, ese mismo médico informante habla de 2 puntos fundamentales. Ser el redentor y transformarse en mujer. Luego, el agregado de que deba producirse por la mudanza de varón en mujer es insólito y extraño en sí mismo, pues se distancia mucho del mito histórico. Yo se los digo esto porque esto es lo que cuando lo lean solo por ahí no lo van a entender. ¿Cuál es el mito histórico? Porque acá dice la mudanza de hombre a mujer. ¿De dónde venimos? De una madre. ¿Cuál es el mito histórico? Adán y Eva. Más allá de la religión, yo no me meto con la religión de nadie, cada cual que crea lo que crea, yo a mí no me importa. Estuve en la India recién, hace poquito, que adoran a los dioses chiquititos, que está todo bien, yo no me meto con no soy teólogo, lamentablemente, porque es muy importante la teología. Pero es interesante, porque el mito de, como dice Garma, en un trabajo muy importante que se llama, muy importante, muy poco leído, pero muy importante, que se llama Edipo no era hijo de Layo y de Yocasta, en donde se aborda el tema que la idea de Adán y Eva es una inversión originaria de la realidad. Porque se acuerdan ustedes que en la Biblia dice
que Eva nació de la costilla de Adán. Pero a ver, no nacemos del hombre, nacemos de una mujer. Ahí está invertido, en lo bíblico, está invertido. Insisto, no me meto con la religión, ¿eh? Yo lo tomo como una lectura, como un mito. Hay una inversión del mito bíblico. Es decir, el mito bíblico dice, nace de Adán, pero si todos provenimos de una mujer, ahí hay un proceso de inversión que invierte Schreber. ¿Por qué? ¿Qué dice Schreber? Ah, sí, yo te voy a joder, yo me hago mujer. No descartemos que esta parte de Génesis, del comienzo de la Biblia, tenga incidencia en alguien con un delirio místico. Por eso dice el mito religioso, ¿no? El mito histórico. Es tentador suponer, con la pericia médica, que la ambición de hacer el papel de redentor sería la pulsión. Lo mueve ser el redentor. Dice Freud, lo pulsionador. En ese complejo de... Y la emasculación, ahora vamos a eso, no podría representar, reclamar otro significado que de un medio para tal fin. ¿Qué es la emasculación? Cortar el pene. Con la fantasía de ser mujer era cortar el pene. Entre nosotros, Flechig tenía una teoría de la curación de los enfermos psicóticos emasculándolos, cortándoles el pene. Busquen y van a ver que esto es así. Flechig lo postulaba esto, y lo toma en su delirio Schreber. Es el medio para ser el redentor. Perfecto. Nos enteramos que la mudanza en mujer, por vía de la emasculación, fue el delirio primario. Fue el delirio primario, juzgado al comienzo como un acto de grave daño y de persecución, y que solo secundariamente entró en relación con el papel de redentor. Es decir, ¿qué es lo primario? Que le corten el pito para transformarse en mujer. Un delirio de persecución sexual se transformó en el paciente con posterioridad, concepto fundamental del psicoanálisis a posteriori, en un delirio religioso de grandeza. Para mi gusto, ¡ay, qué bien acompañada que estás, Mayra! Hola. En un delirio religioso de grandeza. E inicialmente hacía el papel de perseguidor el médico que lo trataba, profesor Flechig. Más tarde, Dios mismo ocupó ese lugar de perseguidor. Ahora, vos te imaginás el lugar que te das si te persigue Dios. No, ¿sabes qué? Un tipo acá me está persiguiendo. ¿Cómo se llama? Dios. A mí me persigue Dios. No, no te persigue cualquiera. Te persigue Dios. No es joda. Y mira el lugar de Flechig. ¿Quién te persigue? Dios, Flechig. El psiquiatra. Estaba pirado el pibe, ¿no? Pero de esta manera se tramó un complot contra mí que paró en esto, luego que... Párrafo 1, leanlo ustedes. Creo que todos tienen la obra porque yo la envié al seminario, la podemos volver a enviar, página 19 hasta la mitad. Entonces, desde el punto de vista humano, que en esa época me gobernaba, todavía preferentemente, era harto natural que yo siempre viera mi genuino enemigo solo en el profesor Flechig. Que Dios mismo ha sido cómplice, escuchen ustedes, ha sido cómplice
donde estoy, me perdí. Con esto te perdés también en la lectura. No te imaginas, tú me estás diciendo que Dios es cómplice contra él, ¿no? Una le queda la cabeza con un termómetro como hace unos días, 45 grados de sensación térmica. Que Dios mismo ha sido cómplice, sino maquinador del plan dirigido a perpetrar el almicidio contra mí y a entregar mi cuerpo como mujerzuela. He ahí un pensamiento que se me impuso mucho después, y aún en parte me es lícito decir que solo cobré de él conciencia clara mientras redactaba las memorias. ¿Se acuerdan del sueño? Qué lindo que es ser una mujer sometida al acoplamiento. Acá lo tenés en delirio. ¿Entienden? Por eso dije pródromo, lo que anticipa la enfermedad. Y luego hay otro párrafo, antes de pasarle la lectura de las dos últimas páginas de hoy a Salomé. Han fracasado todos los intentos dirigidos a perpetrar un homicidio, a la emasculación con fines contrarios al orden del universo. Es decir, si me van a cortar, dice este tipo, ¿no? Schreber, si van a cortar el pene, me lo cortan, pero solo con fines desagrados. Uno ahí rescata lo que les dije antes. Fleschig decía que para curarlo había que cortarle el pito. No, mamá, pará. A mí me lo cortan, pero solo si es una finalidad divina. ¿Entienden cómo viene jugando la defensa la idea del delirio? Otro parrafito. Más adelante expondremos que una emasculación para otro fin se encuentra dentro del campo de lo posible y hasta puede contener la probable solución del conflicto. Ahí lo que decía Fleschig. Tales exteriorizaciones son decisivas para situar el delirio de emasculación y así para entender el caso mismo. Agreguemos, las voces escuchadas por el paciente nunca trataron la transformación en mujer. De otro modo que como una injuria sexual en virtud de la cual se consideraban autorizadas a burlarse del enfermo. Rayos de Dios. Con respecto a la emasculación, que parecía inminente, no rara vez se creían autorizados a burlarse de mí, llamándome Miss Schreber, señorita Schreber, bla, bla, bla. Bueno, ahora retomamos. Vamos a terminar en la página 23. Por favor, Salomé. Sí. La página 20, se lee rápido. La naturaleza primaria de la fantasía. Página 23. No, 20. Ah. Mitad de página. Sí, comienzo. Sí. La naturaleza primaria de la fantasía de emasculación y su inicial independencia respecto de la idea del Redentor es atestiguada además por aquella representación citada al comienzo de la página 14, que afloró en Duerme Vela. Tiene que ser hermoso ser una mujer sometida al acoplamiento. Esta fantasía había devenido consciente en la época de incubación de la enfermedad, antes que él afrontara la sobrecarga de trabajo en Dresde. El propio Schreber señala el mes de noviembre de 1895 como el periodo en que se estableció el nexo entre la fantasía de emasculación y la idea del Redentor, y de esa suerte se facilita una reconciliación con la primera. Pero en lo sucesivo se me hizo consciente, como cosa indubitable, que el orden del universo me agrede o no personalmente, pide imperiosamente la emasculación, y que entonces, por motivos de razón, no me resta sino avenirme a la idea de la mudanza en una mujer. La ulterior consecuencia de la emasculación solo podría ser, desde luego, una fecundación por rayos divinos con el fin de crear hombres nuevos. Perfecto. Él tiene que cambiar la composición de toda la humanidad transformándose en mujer. Pero cuidado,
A mí no me gusta, ¿eh? Es por mandato divino. No es mi deseo. Es el deseo del otro. Es el deseo de Dios. O sea, un otro que no es cualquier otro. Es un otro significativo. Le agregamos algo chiquitito que va a ampliar nuestro panorama de pensamiento. Es otro con poder sobre mí. Sí, Sigo. sí, por favor. La mudanza en una mujer había sido Punto sobresaliente. está, punto sobresaliente, perdón, el primer germen de la formación delirante. Exacto. Demostró ser también la única pieza que sobrevivió al restablecimiento y la única que supo asegurarse su lugar en el obrar efectivo de la hora sano. Lo único que a los ojos de otras personas puede aparecer como algo irracional es la circunstancia, a que también se ha referido el señor perito, de ser yo a veces sorprendido de pie ante el espejo o en otro lugar, descubierta la parte superior del cuerpo con algunos aderezos femeninos, cintas, collares falsos, etc. ¿Qué me contás? Sí. Por lo demás, ello sucede únicamente en la soledad y nunca, al menos, hasta donde puedo evitarlo a la vista de otras personas. ¿Ustedes vieron la película El silencio de los inocentes? ¿Vieron Sí. cuando va terminando, cuando van agarrando al tipo, al secuestrador, al asesino serial, que aparece la escena mirándose al espejo, todo ornamentado, porque acá no estamos hablando de transexualismo ni nada que se le parezca, que es toda otra temática. Acá estamos hablando de cómo, si el único que lo podía mudar es Dios, y él se está autotransformando, él también es Dios. ¿Ven el narcisismo, el autoerotismo, circulando permanentemente, la ausencia del otro? No hay otro. Porque si hay solo Dios y él, ¿se entiende? Vamos a decir que está muy borroneado el tercero. Sigamos, por favor. De El pie al señor espejo, el señor presidente del Superior Tribunal confiesa tales jugueteos en una época, en julio de 1901, encalló para su salud recuperada respecto de las cosas prácticas esta certeza expresión. Ahora hace mucho sé que las personas que veo ante mí no son hombres improvisados de apuro, sino seres humanos reales, y por eso tengo que comportarme ante ellos como suele hacerlo un hombre racional en el trato con sus prójimos. Por oposición a este quehacer de la fantasía de emasculación, el enfermo nunca emprendió otra cosa para el reconocimiento de su misión de redentor que justamente la publicación de sus memorias. Bueno, Salomé, vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar acá. ¿Vos me podés ayudar con lo que resta hasta la página 33? Sí. ¿La próxima? Sí, ¿cuándo Que es? sería Es una vez al mes, ¿verdad? Primer miércoles de mayo, Perfecto. de 10 a 12, no sé ahora qué día cae. Después ustedes me dirán, espero que el primer miércoles no caiga 1 de mayo. Si algo así nos ocurriera, se trae 3 de mayo. Gracias, Emma. Día 3 de mayo. Tenemos la próxima. Vamos a proseguir con la lectura del historial. Perdón, Diego, una pregunta. ¿Vos me habías dicho que en mayo por ahí podías ayudarme con esto? Porque tengo Hola, ahora... Dani. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo te querido. va? ¿Cómo va? Depende de qué fecha caiga, porque puedo llegar a estar de vacaciones en mayo. 3 de mayo No estoy. no está. Muchas gracias igual. No, de nada. A ver, ¿quién se ofrece? ¿Mónica? Te Yo digo, continúo, yo estoy de licencia, estoy de RT, estoy de RT, no, así que, entonces, ¿cómo se llama? Bueno, te digo, te mando un mensajito a ver qué onda. hablamos ¿sí? después. Yo escucho una Dale. voz por ahí hablando, por ahí son alrededor. No,
no sé, como para agregar en algún momento estaría bueno hablar desde Lacan esto del empuje a la mujer, ¿no? Este concepto que Bueno, él vos trae, viste, el ¿no? pulsionador dice, lo primario, pulsionador es la emasculación, o sea, está bueno esto que agrega Mónica. Bueno, la próxima nos vamos a tratar de terminar. Como para agregar, como para hacer capaz que algunos Está bueno, parangones, qué sé yo. Sí. está bueno y genera una apertura. Ujú. Tenemos 2 minutos, vamos a aprovechar los 2 minutos que nos quedan. Y son 2 minutos. Primero que la próxima terminamos con el historial clínico y empezamos con el mecanismo de la psicosis. Y vamos a abordar el papel de la represión por vía de la proyección. Lo otro que trae Mónica es muy interesante respecto de Lacan, respecto a esta cuestión de lo femenino. Porque en la concepción de Schreber no hay genitalidad. Porque Schreber, la diferencia que marca es entre fálico castrado. O sea, es falicidad. La posición de la mujer, como le gusta decir a Lacan, deriva en Schreber respecto de la presencia-ausencia de pene. La conceptualización de lo fálico y más allá de lo fálico excede a Schreber. En Schreber hay una dependencia biológica. Bueno, vamos despacito, después ya más adelante iremos viendo lo de Lacan también. Ya saben que si tienen preguntas las pueden poner en el chat. Lamento que no nos haya dado el tiempo para la primera parte, pero se los advertí de entrada. Esto es así. Salomé, particularmente quiero agradecerte, bancarme ante todos. No, Porque está gracias Rulfo, qué por sé yo, darme Adelino, esta oportunidad. no, al contrario. Gracias. Bueno, nos vemos el 3 de mayo. Les mando un cariño, un abrazo, un saludo. Saludos, gracias. Gracias, Salomé, a vos. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao, un abrazo.